Entonces tenemos este ejemplo, ¿no es cierto? Donde nos dice que tenemos en primera instancia, tenemos un recipiente herméticamente cerrado, ¿no es cierto? Donde tenemos la presión interna, esta presión que está aquí, ¿no es cierto? Al decir presión interna, quiere decir presión relativa, es de 2 bares, ¿no es cierto? El volumen en el que este gas se contiene, el volumen es de ¿cuánto? De 5 litros, ¿no es cierto? 5 litros, ¿ya? Dice que luego se reduce el volumen, ¿no es cierto? ¿Hasta qué? Hasta 1.5 litros, ¿no es cierto? 1.5 litros, se reduce el volumen. Y lo que nos dice es, si el volumen se reduce, ¿no es cierto? ¿Cuál será la presión? ¿No es cierto? Lo que quiere es conocer la presión, ¿ya? Entonces vamos a resolver este ejercicio. Vamos a poner datos. Aquí vamos a sacar los datos. Vamos a comenzar sacando los datos. Lo importante es que ustedes entiendan qué es lo que se está pidiendo, ¿no es cierto? Recuerden que presión relativa es la presión interna de todo recipiente herméticamente cerrado, ¿no? Bien, vamos con los datos. Nos dice que la presión relativa, ¿no es cierto? Pero en este caso, esta presión relativa a la que hace referencia es presión 1. Y aquí vamos a poner presión relativa 1 es igual, la presión relativa 1 es igual a 2 bares. 2 bares. ¿Ya? A esa presión y el volumen de dicho recipiente es 5 litros. Entonces el volumen 1 es 5 litros. 5 litros. ¿Ya? Dice que después se reduce el volumen, entonces este es volumen 2. Volumen 2 es 1.5 litros, ¿no es cierto? Volumen 2 es 1.5 litros. Y lo que me pide es la presión 2. La presión relativa 2 y la presión absoluta 2. ¿Ya? La presión absoluta 2. Y me dice la presión absoluta y relativa del gas para la misma temperatura. Aquí hay algo que quiero yo acotar, y es que cuando hablamos de que la temperatura es constante, el término de temperatura constante se denomina isotérica. Anótenle por ahí, isotérica, característica isotérica. Eso quiere decir que la temperatura no cambia, no varía. Y cuando aquí dice presión constante, quiere decir característica isocórica. Presión constante, característica isocórica, temperatura constante, isotérica, ¿ya? Entonces, cuando me dice la temperatura permanece constante, yo ya sé que voy a ocupar Boyle-Mariotte, porque Boyle-Mariotte me dice que la temperatura debe permanecer constante, ¿ya? Entonces voy a anotar lo que me dice Boyle-Mariotte. Aquí, esto de aquí lo voy a pasar acá, ¿ya? Entonces voy acá y vamos a poner aquí resolución. Resolución, ¿ya? Entonces, voy a aplicar primero que todo, voy a resolver por Boyle-Mariotte. Boyle-Mariotte. ¿Qué es lo que me dice Boyle-Mariotte? Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Pero me dice que las presiones deben ser absolutas, ¿ya? Entonces voy a transformar esto a presión absoluta. Entonces la presión 1 absoluta es igual a la presión presión 1 relativa, más la presión atmosférica. Y esto es presión relativa 2 bares
más presión atmosférica 1.013 bares. Por lo tanto, la presión 1 es 3.013 bares. ¿Ya? Presión 1. Entonces, lo único que me pide Boyle-Mariot es que las presiones sean constantes. ¿Qué es lo que necesito calcular? La presión 2. Vamos a calcular la presión 2. Entonces, despejemos de aquí la presión 2. Ramírez Manuel, ¿me puede ayudar despejando P2? ¿P2 es igual a qué? A ver, tenemos P2, estamos multiplicando, se va al otro lado a dividir. Bueno, aquí tenemos ¿B2 a dividir? Eh, sí, se va al otro lado a dividir debajo de P1 y B1 y P1 y B1 queda arriba y B2 abajo. Pero estamos despejando P2. P2, sí, correcto. Está muy bien. Ahí Sí, está despejado P2, ¿no? Ya, muchas gracias. Entonces, una vez correcto. que despejamos P2, ¿no es cierto? Una vez que despejamos P2, vamos a reemplazar, ¿ya? Entonces, P2 es igual, reemplacemos, P1, ¿no es cierto? Que P1 ya tengo acá, ¿cuánto vale? Recuerden que es presión absoluta, no puedo tomar la presión relativa, entonces es 3.013 bares. Por ahora voy a anotar las unidades para que ustedes se den cuenta de cómo se van a eliminar por volumen 1. Volumen 1 es 5 litros, ¿no? 5 litros. Sobre volumen 2, que es 1.5 litros. Y esto, por favor, saquemos la calculadora y encontremos el valor que queda, ¿ya? Presión 2 es igual a 10.04 bares. Vamos a trabajar solamente con 2 decimales, ¿ya? Y esta sería la presión absoluta, ¿no? Presión absoluta. Entonces, para sacar la presión relativa, simplemente esta formulita la despejo y me queda que presión relativa 2 es igual a presión absoluta 2 menos presión atmosférica. Esto sería 10,04 menos 1.013. Entonces la presión relativa 2 va a ser igual a 9.03 bares. ¿Ya? Y eso es lo que me pedía. Eso es lo que estaba pidiendo. Entonces apliqué Boyle-Mariot, ¿no es cierto? Haciendo un pequeño resumen. Las condiciones para aplicar el Boyle-Mariot son las siguientes, ¿no? Es la primera, pongamos otro colorcito para que se note, característica isotérica, ¿no es cierto? Es decir, con temperatura constante, y presiones absolutas. ¿Ya? Característica isotérica y presiones absolutas. Esas serían las FM mode. perdón, Power off. esas serían las. Y luego solamente aplico Boyle-Mariot, ¿no?
es decir, Boyle-Marriott. Esta es la formulita de Boyle-Marriott. Esta fórmula tienen que aprendérsela, anótenla, ¿no es cierto? Es simplemente la representación de un postulado, ¿no? El postulado nos dice que más presión, menos volumen, menos presión, más volumen, ¿ya? ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está entendido? Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos con este ejercicio. Este ejercicio señor Solórzano, Franklin, ayúdenme por favor con la lectura de este ejercicio. El volumen de una masa de gas en un depósito cerrado es de 9 litros y se encuentra a una determinada presión y a una temperatura normal de 220 grados centígrados. Si se hace descender la temperatura del gas a 150 grados centígrados, ¿cuál será el volumen que ocupará si la presión se mantiene constante? Listo, muchas gracias. Bien. Lo primero que vamos a hacer, vamos a sacar datos, ¿ya? Vamos a sacar los datos. Entonces, un profesor decía, si ustedes sacan bien los datos, el ejercicio se resuelve solo, ¿no? Y eso es cierto. Saquemos los datos. Dice el volumen de una masa de un gas de un depósito cerrado, ¿no es cierto? Es decir, aquí el volumen es 9 litros, ¿no es cierto? Vamos a anotar 9 litros. Se encuentra a una determinada presión, no me dice qué presión, y a una temperatura normal, ¿no es cierto? A una temperatura normal de 200. Entonces, esta sí va a cambiar. Temperatura 1 va a ser igual a 220 grados centígrados, ¿ya? Temperatura 1 va a ser 200 grados. Dice que desciende la temperatura, ¿no es cierto? Desciende la temperatura a 150 grados, entonces la temperatura 2 va a ser igual 150 grados centígrados, y me dice cuál será el volumen que ocupa el aire o el gas si la presión se mantiene constante. Entonces lo que me pide es que ese va a ser el volumen 1 y acá vamos a tener un volumen 2, ¿ya? Me dice cuál será el volumen 2. Entonces me dice que la presión, ¿no es cierto? La presión es constante, por lo tanto esto, ¿cómo se llama? Una característica Isofórica. isocórica, muy bien, isocórica. Isocórica. Isocórica, ¿no es cierto? Presión constante, ¿ya? Isocórica, listo. Se viene una lluvia, ¿no? Bien, entonces vamos a ver cómo está esto, ¿ya? Yo quiero que ustedes entiendan porque a veces estos ejercicios prácticamente a uno le toca como, bueno, no es que estén incompletos, ¿no? Pero tenemos que dibujar para poder entender qué está pasando, ¿no? Entonces, tengo el aire, ¿no es cierto? Voy a poner con verde las partículas del aire. El aire está en todo este recipiente, ¿no? El aire está aquí en todo este recipiente, ¿ya? Todo este recipiente está lleno de aire, 9 litros de aire. Ahora, dice que la temperatura desciende, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice Gay-Lussac? Gay-Lussac nos dice que cuando la temperatura desciende, el volumen del aire también desciende, ¿no es cierto? Y cuando la temperatura aumenta, el volumen del aire aumenta. Entonces, como la temperatura desciende, ¿no es cierto? El aire, ¿no es cierto? El aire
que inicialmente estaba ocupando 9 litros, va a comenzar, o el gas, digámoslo así, el gas, ¿no es cierto? El gas, no aire, el gas, ¿no es cierto? Ya no va a ocupar 9 litros, se va a contraer de manera que va a ocupar solo una parte de acá abajo, ¿no? Porque todo cuerpo, todo material, cuando se enfría, se contrae, cuando se calienta, se dilata. Entonces, lo mismo pasa con el gas, ¿no es cierto? Entonces, este nuevo volumen que ocupa dentro de este recipiente, este gas, es el que nosotros debemos calcular. Como me dice que la presión se mantiene constante, ¿no es cierto? Entonces ya voy a ocupar Gay-Lussac, presión constante, ¿no es cierto? Gay-Lussac me dice que volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Entonces vamos a poner resolución. Y vamos a utilizar Gay-Lussac. Gay-Lussac, ¿ya? Listo, Gay-Lussac. Gay-Lussac me dice que volumen 1, ¿no es cierto? Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Tengo temperatura 2, tengo temperatura 1, tengo volumen 1, necesito despejar volumen 2. Por lo tanto, volumen 2 va a ser igual a ¿qué? Volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1, ¿no? Eso será volumen 2. Por lo tanto, volumen 2 es igual, ya reemplazando, volumen 1 es 9 litros por temperatura 2, que es 220 grados centígrados, dividido para temperatura 1, que es 150, perdón, temperatura 2, me equivoqué, ¿no? Temperatura 2 es 150 grados centígrados, dividido para temperatura 1, que es 220 grados centígrados. ¿Ya? Y aquí es lo que me olvidé de hacer hace rato, ¿no? Grados centígrados se va con grados centígrados y me queda en función de litros, ¿no? Que es volumen. Y listo, entonces volumen 2 es igual a, ¿cuánto sale esto? 9 por 150 dividido para 2, 20. 6.13. 6.14 litros, ¿no? Eso es lo que me queda, ¿ya? Y esa es la aplicación de Gay-Lussac, ¿no es cierto? Sumamente fácil. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿Está entendido? Bien. ¿Está entendido? Tal vez tienen alguna pregunta. ¿No? Ya. Muy bien. Ya, vamos a ver. Dice, en un cilindro neumático a temperatura ambiente, 25 grados centígrados, se tiene una presión inicial de 0, marcado en el manómetro, ¿no? Miren, aquí está 0 bares en el manómetro, el primer gráfico, ¿no? Se coloca una masa de 90 kilogramos, ¿no es cierto? 90 kilogramos. Aquí voy a aumentar, ¿ya? Voy a poner 900 kilogramos, ¿ya? Una masa de 900 kilogramos. Y se produce una presión, sobre el émbolo, como se muestra en una figura. Es decir, se pone esta masa de 900 kilogramos y el émbolo desciende, ¿no? Es decir, este émbolo desciende acá, ¿no? Calcule la presión que produce la masa de 900 kilogramos, vamos a poner
en la cámara del cilindro, es decir, aquí adentro, ¿no? La presión relativa es lo que nos está pidiendo. Y calcule la distancia que el émbolo desciende, ¿ya? Este ejercicio es, podríamos decir, un ejercicio completo, ¿ya? Entonces, si logramos entender este ejercicio, estamos del otro lado. Entonces, vamos a ver. Primero que todo, voy a corregir aquí, ¿ya? Voy a poner aquí 900, ya no va a ser 90, sino va a ser 900, ¿ya? Listo, vamos a sacar datos, ¿no es cierto? Pongamos aquí datos. Vamos a sacar datos. Entonces me dice que la temperatura está a una temperatura ambiente y durante todo esto no cambia, ¿no es cierto? Entonces, temperatura es constante, por lo tanto tengo una característica isotérica, ¿no es cierto? Isotérica. ¿Ya? Segundo, me dice que la presión inicial, es decir, presión 1, ¿no es cierto? Presión 1 es 0 bares. Pero esta presión 1 está marcada por este manómetro. Por lo tanto, esta es una presión relativa. Presión relativa 1 es 0 bares. ¿Ya? Espérenme un momento, ¿ya? Un momentito. Se vino la lluvia. Bien, entonces esta presión que dice presión inicial, 0, es la presión relativa. Pero ya puedo sacar la presión absoluta, ¿no? Porque a 0 le sumo la presión atmosférica y me queda que la presión 1 es 1.013 bares. ¿Ya? Directamente. Dice, se coloca una masa de 900 kilogramos, ¿no es cierto? Aquí tengo una masa, 900 kilogramos, ¿no es cierto? Que produce una presión, ¿no es cierto? Es decir, aquí hay una presión 2. Esta presión 2 no la conozco, ¿no es cierto? Sobre el émbolo, como se muestra en la figura, dice que calculemos la presión, ¿no es cierto? Es decir, la presión 2 de la cámara y calculemos la distancia que desciende el émbolo, ¿ya? Aquí yo tengo un volumen 1 y aquí tengo un volumen 2. Estos volúmenes no conozco, ¿no? El volumen 1 es desconocido, el volumen 2 es desconocido y lo que sí tengo es el diámetro, ¿no es cierto? Que voy a poner con D, el diámetro que es 300 milímetros, lo voy a poner en centímetros, es 30 centímetros, el diámetro es 30 centímetros y la altura, ¿no es cierto? Altura, que voy a poner con H mayúscula, es 80 centímetros. ¿Ya? Listo. Eso es todo lo que tengo. Entonces, vamos con la resolución. ¿Ya? Vamos la resolución. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, en G6 no. Ya. Presión constante, ¿no? Presión constante. Como es presión constante, ¿qué voy perdón, acá. ¿Qué voy a ocupar? Presión constante. A ver, espérense. Perdón, no es presión constante, es temperatura constante, perdón. Temperatura constante, entonces voy a ocupar Boyle-Marriott, ¿no? Temperatura constante, entonces voy a resolver por Boyle-Marriott. Boyle-Marriott, ¿ya? Boyle-Marriott. Listo. Bien, vamos a calcular el volumen 1. Pregunta, ¿a qué es igual el volumen de un cilindro? Jóvenes, ¿a qué es igual el volumen de un cilindro? Consulten, por favor.
Dice que es pi radio al cuadrado por altura. Ya, muy bien. Es pi por radio al cuadrado por altura, ¿no? Volumen de un cilindro. ¿Ya? Volumen de un cilindro es pi radio al cuadrado por altura. Entonces, ¿puedo calcular el volumen 1? Sí, ¿no es cierto? Aplicando esto. Entonces, vamos a calcular el volumen 1 es igual a pi por radio al cuadrado. Radio al cuadrado es la mitad, radio es la mitad del diámetro, ¿no es cierto? Si el diámetro vale 30, el radio vale 15 centímetros y la altura vale 80 centímetros, ¿no? ¿Cuánto sale esto? Bien, eso lo voy a dejar en función de pi. Esto sale, para que sea, para no ocupar decimales, sale 18.000 pi, 18.000 pi centímetros cúbicos. Entonces ya tengo el volumen 1, ¿no? Volumen 1 ya tengo, ¿ya? ¿Qué más me falta? Presión 1 ya tengo. Vamos a calcular presión 2. Presión 2, ¿no es cierto? La presión 2 es generada por este peso, ¿ya? La presión 2, esperemos que se... Entonces, lo que hice fue calcular el volumen 1, ¿no? Volumen 1 a partir de la fórmula me dice pi por radio al cuadrado por altura, ¿no? Entonces, volumen 1 es pi por radio al cuadrado. Radio es la mitad del diámetro. Si el diámetro vale 30, el radio vale 15. Entonces, pi por 15 al cuadrado por la altura, que es 80, ¿no es cierto? 80 centímetros. Esto me da como volumen 1, 18.000 pi centímetros cúbicos. 18.000 pi centímetros cúbicos, ¿ya? Entonces ya tengo volumen 1. Vamos a calcular presión, la presión 2. La presión 2 es la presión que se genera aquí adentro, ¿no? Esta presión de aquí que marca el manómetro, la que se genera adentro, aquí en esta parte interior, es la presión 2, ¿no? Generada por este peso, la presión 2. Entonces, presión 2, ¿no es cierto? Va a ser igual a la fórmula de la presión. Presión es igual a fuerza sobre área. ¿Ya? Fuerza sobre área. Presión 2 es igual a fuerza sobre área. Entonces, vamos a ver. ¿Tengo fuerza? Sí, ¿no? Fuerza es el peso de este peso, de esta masa, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar. Fuerza es masa por gravedad sobre área. Área es pi radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Jóvenes, ¿están ahí? Bien. Bien, entonces, fuerza, en este caso es el peso, ¿no? El peso de esta masa. Y peso es masa por gravedad, ¿no es cierto? Y área es pi por radio al cuadrado, ¿cierto? Área de una circunferencia, ¿ya? Entonces, simplemente reemplazo, ¿no es cierto? Y me va a quedar lo siguiente. 900 kilogramos, ¿no es cierto? 900 kilogramos por la gravedad, que es 9.8, y por pi por radio al cuadrado. Entonces, radio al cuadrado
lo vamos a poner en metros, ¿no? En metros. Sería en este caso, ¿dónde está? Es 15, bueno, sería 0.15 al cuadrado, ¿ya? Por favor, hagamos este cálculo. Arriba me va a quedar 900 por 9.8 y abajo me va a quedar por pi por 0.15 al cuadrado. La presión que se genera es es 124.777,48 newtons sobre metro cuadrado. Esa sería la presión, ¿ya? Entonces, esta presión, ¿no es cierto? Esta presión es la presión 2. Esta presión es la presión 2, ¿ya? Pero esta presión la vamos a transformar a bares, ¿no es cierto? Porque arriba estoy trabajando con bares. Entonces vamos a trabajar, porque la presión 1 tengo en bares, entonces vamos a trabajar en bares. Newton sobre metro cuadrado a bares, ¿no es cierto? La relación es que 100.000 newtons sobre metro cuadrado, ¿no es cierto? Le voy a poner 100.000 newtons sobre metro cuadrado es equivalente a un bar, ¿ya? 100.000 newtons sobre metro cuadrado es equivalente a un bar. Entonces, para sacar cuánta presión tenemos aquí en la presión 2, solamente tenemos que dividir para 100.000, ¿no? Entonces, la presión 2 dividido para 100.000, ¿a cuánto me da? Me da a 1.24, 1.25 bares. 1.25 bares, ¿ya? Esa es la presión 2, pero esta presión es una presión relativa, ¿no? Voy a sacar la presión absoluta. La presión absoluta, ¿no es cierto? Que se genera es más 1.013 bares. Por lo tanto, la presión 2 es 2.26 bares. 2.26 bares, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que conseguí? Vamos a hacer un pequeño resumen hasta ahorita, ¿no es cierto? Lo que conseguí es que con los datos que tengo, ¿no es cierto?, del cilindro, que son diámetro y altura, yo consigo sacar el volumen 1, ¿no es cierto? El volumen 1. Ahora, con los datos que tengo de la fuerza o del peso que se está ejerciendo, yo consigo sacar la presión 2. ¿No es cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya tengo presión 2, volumen 1 y tengo presión 1. ¿Qué es lo que tengo que sacar? Volumen 2. Entonces, ¿qué me dice Boyle-Mariotte? Boyle-Mariotte, ¿no es cierto? Boyle-Mariotte me dice Boyle-Mariotte me dice que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Y de aquí voy a despejar el volumen 2, ¿ya? Voy a despejar el volumen 2. Entonces volumen 2 va a ser igual a presión 1
por volumen 1 sobre presión 2. ¿Ya? Sobre presión 2. Entonces lo voy a colocar aquí y me queda lo siguiente. Volumen 2 es igual a presión 1. ¿Cuánto vale la presión 1? Era 1.013 por volumen 1, que vale 18.000 pi centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Sobre la presión 2, que es 2.26, ¿no es cierto? Calculemos esto metamos estos datos en la calculadora para ver cuánto nos da. El volumen 2 me da 25.346,81 centímetros cúbicos. Porque el volumen 1 estaba en centímetros cúbicos, ¿no? Entonces ya tengo el volumen 2. A través de Boyle-Marriott. Ahora, solamente me dice, calcule la presión que produce los 900 kilos en la cámara del cilindro. Miren, ya calculé esa presión, ¿no? De hecho, aquí tengo la presión relativa y la presión absoluta que produce esta masa en este cilindro, ¿no? Y me dice, calcule la distancia que desciende el émbolo. Eso es lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Ya tengo el volumen. Ahora lo que necesito es saber cuánto vale, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale esta distancia de aquí, ¿no es cierto? Esta altura de aquí, ¿cuánto vale? Entonces voy a calcular el volumen 2, ¿no es cierto? Aunque ya tengo el valor del volumen 2, voy a calcular el volumen 2. Volumen 2 es igual a pi por radio al cuadrado por altura, ¿no es cierto? ¿Qué altura? Esta altura de aquí, que es la altura que quiero, ¿no es cierto? Miren, tengo el valor, vamos a ver, ¿tengo el valor de volumen 2? Sí. Pi, obviamente sí. Radio al cuadrado, sí, es el mismo radio, no ha cambiado. Y la altura es lo que no tengo, por lo tanto voy a despejar la altura, ¿no? Entonces, vamos a despejar la altura de esta fórmula. Altura es igual a volumen 2 sobre pi por radio al cuadrado. Entonces, altura es igual volumen 2, 25.346,81 sobre pi por 15 al cuadrado. ¿Cuánto sale? Altura es 35. 35, como estoy trabajando todo en centímetros, 35 centímetros, ¿ya? Entonces, esta altura, ¿no es cierto? Esta altura es 35. Ahora, ¿cuánto descendió? Es decir, ¿cuánto es la distancia? ¿Cuánto es la distancia que recorrió desde este punto, ¿no es cierto?, hasta acá? Este valor X, ¿cuánto es? ¿No es cierto? Hoy sería eje de restar solo altura 1 y 2. Exactamente, 80 menos 35, ¿no es cierto? Ya pasó la agua. Y aquí me da con decimales, ¿no? Entonces pongamos los decimales ya. 35.86. Entonces el valor de X, el valor que desciende es 80 menos 35.86.
¿ya? ¿Cuánto vale X? $44.14, ¿no? Centímetros, ¿ya? Y ese sería el otro resultado. Es decir, la distancia que desciende es 44.14 centímetros. La presión que se genera es presión interna o presión relativa, ¿no es cierto? Es 1.25 bares, ¿no es cierto? Y ahí está la respuesta al ejercicio. Bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿Está claro? No, de mi parte no, dije, porque la verdad que había partes que, bueno, no se la entendía por problemas del tema, ¿no? Pero sí voy a ponerme a revisar el video bien detalladamente para poder entender mejor. Ya. Bien, vamos a hacer un resumen, ¿ya? Me dice el ejercicio me dice que en un cilindro neumático, ¿no es cierto? Donde en un inicio no tengo presión relativa, es decir, el manómetro marca 0 bares, se coloca un peso de 900 kilos. Este peso hace que el émbolo descienda, es decir, el cilindro se comprima, ¿no es cierto?, internamente. Entonces lo que me pide es calcular la presión que produce este peso y la distancia que desciende el émbolo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo comencé haciendo, ¿no es cierto? Calcular el volumen inicial. Este volumen inicial lo calculé ¿de qué manera? Con la fórmula del volumen del cilindro. ¿Cómo se calcula esto? ¿No es cierto? La fórmula me dice que volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por altura. Entonces, pi radio al cuadrado es la mitad del diámetro, en este caso 15 centímetros, y la altura es 80 centímetros. Solo reemplazo datos y los coloco en esa parte de aquí, ¿no? Al hacer esto, me sale que el volumen 1 es 18.000 pi centímetros cúbicos. Ese es el volumen. Ahora vamos a calcular la presión que se genera dentro por el peso colocado, ¿no? Entonces, la fórmula de la presión es fuerza sobre área. Vamos a ver, fuerza es el peso. Peso es igual a masa por gravedad. Masa vale 900 kilogramos, gravedad vale 9.8 metros por segundo al cuadrado. Área es pi por radio. Pi por radio es el área, ¿no? Entonces, reemplazo los datos y tengo la presión 2, que es 124.777.48 newtons sobre metro cuadrado. Ahora, un bar es igual a 100.000 newtons. Por lo tanto, el valor que me sale aquí divido para 100.000, ¿no es cierto? Lo divido para 100.000 y me queda que la presión relativa 2 es 1.25 bares. Esta es la presión relativa, ¿no? Le interrumpo un poquito. ¿Puedo? Sí, adelante. Ahí verá, parece que en las unidades hay un poquito de confusión, ¿no es cierto? 900 son kilogramos, ¿no es cierto? 900 kilogramos por... no, ahí. Sí, pero en las unidades, porque dice Newton metro cuadrado y está bien. Lo que pasa es que como que no las pone, parece que hay la confusión, ¿no es cierto? Porque son 900 kilogramos y como la gravedad es 9.8 metros sobre el segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Eso viene a dar Newton. Correcto. Y como, ¿sí o no? Sí. Newton, ¿no? 9 kilogramos metros sobre el segundo al cuadrado viene a dar Newton. Y sobre Newton metros cuadrados es por lo que el radio está elevado al cuadrado, ¿sí, no? Eso no. Sí, correcto. Ya viene. Sí, bueno, aquí me da en kilogramos, ¿no es cierto? La fuerza me da en kilogramos por metro
sobre segundo al cuadrado, ¿no? Esto es Newton, ¿ya? Esto es Newton. Esto es Newton, entonces la fuerza se mide en Newton, ¿no? Y abajo me queda en centímetros, en metros cuadrados, ¿no? Entonces me queda Newton sobre metros cuadrados, ¿ya? Newton sobre metros cuadrados. Una vez que tengo la presión, ¿no es cierto? En Newton sobre metro cuadrado, la transformo, es decir, un bar es igual a 100.000 newtons sobre metro cuadrado. Entonces, este valor divido para 100.000, ¿no es cierto? Y me queda que la presión relativa 2 es 1.25 bares. A esto le sumo la presión absoluta, ¿no? Que es 1.013 bares. ¿Para qué? Para sacar la presión absoluta. La presión atmosférica es 1.013 bares. Le sumo a la presión relativa y me da la presión absoluta, que es 2.26 bares. ¿Ya? 2.26 bares. Listo. Ya tengo la presión 2. Entonces, como ya tengo presión 2, tengo volumen 1 y tengo presión 1, ¿qué es lo que hago? Aplico Boyle-Marriott para sacar el valor de volumen 2. Que este volumen 2 me va a servir para calcular la altura, es decir, esta altura de aquí, la altura desde este punto hasta acá, es decir, cuánto hay en altura de aquí a acá, ¿no? Una vez que calculo esa altura, ¿no es cierto? Ya solamente me queda restarle para saber cuánto descendió el émbolo, ¿ya? Eso sería el ejercicio. Lo he hecho de la manera más simple, más simplificada, ¿no es cierto? No me he metido, como dice Franklin, no me he metido a poner valores de unidades, ¿no es cierto? Sino directamente para que ustedes tengan en cuenta de que si la masa la ponen en kilogramos, la gravedad la ponen en metros sobre segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Si lo dejan así, entonces simplemente eso es igual a Newton, ¿no? Es lo que nos dice la física. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿Alguna otra pregunta?